¿no? Y un liberal, pues, mucho menos. Siendo miembro de la universidad desde hace 30 años, haya venido el Ateneo 30 años después para que yo pueda oír a un compañero de la Facultad de Filosofía y Letras a hablar de un tema que a mí me ha parecido interesantísimo y me ha esclarecido muchas cosas. O sea, entonces, por lo menos a mí me ha iluminado mucho. Y si acaso no puedo ahora, ya he tomado muchas notas, tengo que sentarme para a lo mejor hacerlas un poco molares y hacerlas un poco ordenadas, pero de todas formas voy a preguntar algo. Es decir, a mí me parece que hay un tema fundamental que se ha planteado aquí, que es el tema de la identidad. El tema de la identidad, has dicho, o yo lo he interpretado así, que está muy vinculado a esto, a lo molar y en relación a los pares binarios, ¿no? Yo creo que la identidad es uno de los problemas fundamentales del siglo XXI, por lo menos a mí me lo parece, de los que va a ser importante en el siglo XXI. Desde la Ilustración para acá, desde el Dios ya está en otro sitio, luego las naciones, la nación, como todavía seguimos con esas actitudes, pero yo creo que la identidad va a ser fundamental. Entonces yo no he leído a Deleuze, o sea, lo que he leído ha sido la utilización de Deleuze en algún ensayo. Por ejemplo, el verano pasado estuve leyendo el Manifiesto Contrasexual de Beatriz Preciado, que es una ensayista española que trabaja en Francia, y en el Manifiesto Contrasexual ella trata de defender un ser que no es ni hombre ni mujer. Y entonces, en ese sentido, utiliza la filosofía, que hoy lo he entendido, es decir, después de leer hoy lo he entendido bien. Entonces, el sustrato filosófico de lo que pretende definir como un ser nuevo, que no es hombre y que no es mujer, es decir, que pues realmente tiene un sustrato en esa lucha contra esa estructura binaria para aproximarse, según su máquina de guerra, a una aproximación nueva, que es una situación nueva, que es el ser que no es ni una cosa ni otra. Además, incluso propone que los que se llamen José María tienen que llamarse ahora María José, y los que se llamen... O sea, es un libro muy provocador, muy interesante, y bueno... pero claro, y utiliza constantemente a Deleuze, y yo, bueno, pues yo como este filósofo no lo conozco, yo no puedo leer todo, pero hoy lo he entendido, es decir, lo he entendido muy bien. Entonces yo creo que el tema de la identidad me gustaría un poco, si podías continuar un poco, o quizás aclarar un poco más cómo lo ves. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, me gustaría ver cuáles son los límites entre lo molecular y lo molar, porque a veces explicado parece claro, pero cuando uno se encuentra en el sistema, es decir, yo voy al rectorado, y entonces pretendo resolver un problema, me encuentro con lo molar, y entonces en los pasillos resuelvo molecularmente lo que no es molar. Es decir, no, esto es lo que yo hago habitualmente, vamos a hacerlo claro. Entonces, lo que pretendo es dónde está toda esa relación en la vida diaria de todos nosotros, porque yo creo que es así, es decir, vamos, pero me gustaría ver un poco la opinión que tiene sobre los límites entre lo molecular y lo molar. Y luego hay otra cosa que me ha parecido muy interesante, y sobre todo lo he relacionado con un tema que también me gustaría oír la opinión. Es decir, cuando has hablado de los peligros de las máquinas de guerra, y habla de uno de ellos, que es la añoranza de lo perdido. Bueno, esto a mí me recuerda mucho a el replanteamiento que hay que tener sobre ciertos tipos de utopías y de movimientos sociales y políticos que existen. Por ejemplo, lo relaciono con un ensayo donde Vargas Llosa incide en ello, aunque no es una idea original suya, es la cita que es de Arguedas, de un peruano, un escritor, que es lo que llama las utopías arcaicas, por ejemplo. Entonces, cuando algunas personas en América Latina reivindican un indigenismo en su política, y esto, están añorando lo molar de lo azteca, por ejemplo, todo el orden molar de lo azteca, y están bajo una cosa que aparentemente parece molecular, reivindicando, no sé, esto es lo que son, perdona, yo no sé si las preguntas son pertinentes, pero son las que me ha suscitado así a bote pronto la intención, aparte de agradecerte la claridad. Yo, para mí, estas dos páginas... Ellos pertenecen al movimiento, al pensamiento de la diferencia, donde está también Foucault, Derrida, etcétera. Están siempre enfrentados todos ellos al pensamiento de la identidad. Entonces, muchas veces se exagera y se piensa que todos estos pensadores están en pugna con la idea de que haya una identidad de un individuo o de una colectividad. No, se trata de resignificar lo que significa identidad.
¿no? Es que hasta ahora identidad ha venido siendo, pues, en términos esencialistas, como la expresión de un núcleo incambiable, ¿no? Que pertenece a un individuo o a un colectivo, ¿no? Lo que se pretende decir es que si hay una identidad, esta está descentrada, tiene su centro en otro lugar. ¿Y por qué? Pues porque la identidad se conforma en el medium de la relación con el otro, de tal manera que lo real no es ni uno ni otro, sino el entre mismo. Luego, el centro de uno está ya en el medio. No es que no haya intencionalidades. Claro, hay intencionalidades en cada individuo, pero esas intencionalidades se pierden en la retícula, se pierden en el rizoma y dejan ya de pertenecer a la gente y a tener efectos propios. Por tanto, aquello que uno hace es también aquello de lo que uno no es dueño. Se tiene una identidad pero descentrada, ¿no? Y sobre todo, pues esto, acentuando el entre, ¿no? Que lo que constituye una sociedad es el intersticio, más que bueno, los límites entre lo molar y lo molecular. Es cuestión, dicen ellos muchas veces, de experimentación. Justamente eso, ¿no? Muchas veces, dice usted, soluciono en el pasillo, ¿no?, lo que habría que solucionar en documentos y papeles. Es porque si una sociedad está viva, entonces lo molecular tiende a escapar siempre de lo molar, aunque en su escapada origine otra molaridad. Entonces, esa es la relación, es como una guerra entre ellos, en la que lo molecular descodifica, genera un nuevo espacio, otra molaridad, que es descodificada a su vez en otro movimiento. Y esto es objeto de experiencia, no se puede teorizar. Lo molecular se practica, se palpa, se toca, lo molecular en una reunión de departamento, para seguir hablando en términos universitarios, ¿no?, pues se toca, ¿no? En un consejo de departamento uno sabe por dónde van las fuerzas invisibles, ¿no? Y si uno es lo suficientemente, pues, astuto o atento, ¿no?, sabe jugar con ellas, ¿no? La mano izquierda que dicen nuestros abuelos, ¿no? Hombre, el indigenismo podría ser un peligro, creo yo, si se trata de considerar ahora como el centro inamovible y sustancial de una sociedad la identidad indígena. Entonces, claro, sería sustituir una identidad por otra. Sería molarizar lo molecular. Pero si el indigenismo significa recuperar valores